Muy buenas noches para todos los presentes. El tema de hoy es interesantísimo, muy presente. Tiene que ver con la situación de los cabildos en Santa Cruz. Queremos interpretar qué se quiso decir en los cabildos, cómo entenderíamos los mensajes emitidos. ¿Seguirá la confrontación? ¿Cuáles serán las visiones políticas y regionales a partir del conflicto del censo 2023? Y otras interrogantes que seguramente surgirán de la presentación de 5 personas de alto nivel que conocen del tema y que vamos a tener el gusto de escucharlos. Si me permites, Coco, antes quería plantear una hipótesis que es un poco la que nos ha orientado a la búsqueda, a la pregunta que nos hemos planteado hoy día, ¿no? Y es esta idea de qué quiso decir el Cabildo, porque está muy claro que el Cabildo ha aprobado, ha dado respuesta, digamos, a 5 preguntas planteadas por el Comité Cívico, pero de todos modos ha quedado flotando en el ambiente en todo el país que ahí había una cantidad de otros mensajes no necesariamente explícitos en lo que se aprobaba en el Cabildo de manera clara y contundente. Y uno de ellos es el que ha dado la gente, o son muchos los que la gente ha dado, reuniéndose en esa magnitud, en esa dimensión, en el Cabildo, a una convocatoria que fue casi inmediata, apenas un par de días antes, y reuniéndose además de esa forma masiva, familias enteras con niños, mujeres, ancianos, etcétera, poco después de que Santa Cruz sufriera unas jornadas de violencia muy grandes, ¿no? Con agresiones de grupos armados de palos, con dinamitas, protegidos por la policía, en fin. Hay también un mensaje que queríamos sobre el cual queríamos reflexionar hoy día, ¿no? Que me parece que es importante tomar en cuenta, y es importante en la reflexión hacerlo explícito, porque no es solamente tomar una fotografía extraordinaria, inmensa de la cantidad de gente reunida alrededor del monumento al Cristo Redentor en Santa Cruz, sino también tratar de ver qué es lo que la gente está queriendo decirle con su presencia al comité cívico y al gobierno. En qué medida hay un gesto de confianza en sus líderes y también un gesto de rechazo a la violencia solamente, a la agresión, a la mentira, a la manipulación, en fin. Quisiéramos una reflexión, digamos, de ese tipo para que el país entero pueda tener una percepción más clara de dónde estamos en este momento, en este conflicto y a dónde puede llevarnos. Así que con esta introducción que habíamos acordado hacer antes, yo te agradezco que me haya cedido la palabra, Coco. Tengo un comentario de Eduardo Sánchez. Quisiera que lo expongas, por favor. Buenas tardes. Bueno, simplemente quería resaltar la pregunta con la que se inició este diálogo, ¿no? Digamos, hay diferentes posturas y muchos conocidos, es decir, conocedores del tema, pero ¿qué opinión tienen sobre lo que las personas integrantes del Cabildo, o sea, qué mensajes mandan las personas que están haciendo el Cabildo y los bloqueos? Y si seguirá la confrontación. Yo no puedo responderme a mí mismo, pero quisiera pedirles, si es posible, enfocarnos a los expositores, enfocarnos en ese tema. Muy bien, gracias. Por favor, Walter Guevara, tienes la palabra. Un par de comentarios. Primero, como antecedente, ¿por qué pelea tan duramente el MAS? Su plana mayor y los dirigentes de los movimientos sociales pelean por poder y dinero, ya lo sabemos. Tienen una justificación teórica profunda, es la llamada radicalización de la democracia, que equivale a la implantación de una autocracia disfrazada bajo una careta democrática. No se puede negar que el MAS tiene una visión clara de lo que piensa que debe ser la democracia. Ignorar esa visión es fatal para la oposición cruceña o nacional. Las autocracias en general y la del MAS en particular han aprendido mucho sobre cómo mantener su poder bajo la apariencia de un régimen democrático. Hay todo un savoir-faire.
no está claro que los defensores de la democracia institucional hayan aprendido cómo defenderse de los ataques y avances de la democracia radicalizada. Ahora, estamos observando que al interior del MAS han surgido divisiones que se combaten con la misma guerra sucia entre sí que el MAS ha usado contra sus oponentes. ¿A dónde pueden llevar eso? Es interesante especular. Mi segundo punto es un poco más referido al tema de hoy día. A mí me parece, si yo tuviera la capacidad o el atrevimiento de decir lo que se debe hacer, la tarea de fondo del movimiento cruceño debería ser presentarle a todo el país una alternativa convincente que se contraponga al poder populista. Esa alternativa debe resolver el dilema de no caer en la guerra sucia del MAS, con lo que se desbarataría sus propios principios y valores, pero tampoco de caer en meras denuncias y quejas que no llevan a nada. La lucha debe basarse en una visión clara de la democracia, sus prácticas y sus bases morales, que se contraponga a la visión autocrática de la llamada democracia radicalizada. Está clarísimo que los extremos radicales de la iniciativa cruceña pueden torpedear cualquier acuerdo. La magnitud del último cabildo genera fuertes incentivos para los radicales. Sacan provecho político fácil al extremar objetivos y prolongar el paro. Ejemplo es la postura intratable del gobernador Camacho. Ya termino. La dirigencia se debe plantear el control de los extremos radicales. Esto requiere un análisis de la composición de la dirigencia. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quiénes son? ¿Quién manda? ¿Cómo manda? Existe un núcleo que dirige el paro y lo conduce hacia sus objetivos, tiene una estrategia, sabe manejar las tácticas. Es muy natural que en esa dirigencia exista una pugna de actores, pero es aconsejable un mínimo de acción común. Finalmente, el cabildo no delibera, eso es obvio, un cabildo no delibera. La deliberación no puede ser hecha por cientos de miles de personas, solamente aprueba puntos propuestos por el comité cívico. ¿Hasta qué punto el cabildo puede desaprobar algún punto si es una masa manipulable? O sea, no tiene sentido realmente preguntar qué es lo que quiere el cabildo, porque es dirigido por el comité cívico. Entonces, el tema de fondo es el que han mencionado varios de los presentadores. Está por encima del capital político que representa ese magnífico cabildo, está por encima o por debajo de ese capital político la dirigencia del paro cruceño. Con eso termino. Muy bien, muchas gracias. Antes de las respuestas, voy a aprovechar que Carlos Hugo Molina nos ha pedido la palabra. Por favor. Suárez. Muchas gracias, muchas gracias. 4 telegramas. El primero, no ocurrirá nada de lo que aquí se está diciendo. Y estoy midiendo mis palabras. Segunda, tampoco ocurrió esta situación en octubre y noviembre del año 2019. Recuérdense ustedes lo que se discutía, cómo era posible que tenga éxito todo lo que se estaba proponiendo con rezos en el pie del Cristo, con una carta que se iba a llevar. Revisen lo que se escribía y se decía y comprobaremos que estamos en una situación similar. Los caminos del Señor son inescrutables. Yo no sé si repitiendo escenarios comunes que nacen de las ciencias y que son correctos y de la investigación, vamos a encontrar una respuesta a la Bolivia actual. Me quedo con las evidencias. Lo que ha ocurrido el día domingo no tiene parangón en la historia de Bolivia en temas de movilización sobre la base de una voluntad colectiva. No había ningún elemento de provocación que amerite la presencia en espera de algún favor de 100 bolivianos o de un cargo. Creo que si no salimos de la caja, no vamos a poder acompañar lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia. Gracias.